como le decía ante los comerciales, la República Dominicana no está a la altura de penalizar ningún aborto, porque desde el propio gobierno, los inteligentes, el Consejo de Gobierno sabe muy bien, y yo estoy seguro que en la mesa de diálogo del Consejo de Gobierno del Palacio Nacional se tiene la certeza de que ahora mismo esas tres causales son inviables. ¿Inviables por qué? Porque hay un sistema, que es el sistema de la pobreza, que aún persiste en nuestros barrios. No hay educación en materia de la gran responsabilidad que es un embarazo. Tenemos una sociedad con una niñez retrasada en los estudios, retrasada en la buena costumbre, retrasada en la educación familiar, retrasada en el seno de la educación familiar. Tenemos unos padres agobiados por el ambiente económico. Tenemos unos padres agobiados por el patinaje de que se encuentre el país durante todos estos largos años en materia del subdesarrollo, allá irnos desarrollando como nación. Yo entiendo, señores, que las tres causales, ni siquiera un referendo aliviaría esa gran carga para todos los dominicanos. Y digo que ni siquiera el referendo porque cuando tenemos una población que no sabe a qué atenerse en X proyecto, anteproyecto, entonces sería un desmencio, una demencia, ir a cargarle al pueblo un dado tan pesado sin el pueblo tener conocimiento, en su mayoría, en este caso, las niñas. ¿Qué puede saber una niña de 12, 13, 14, 15, 16 años, 17 años, en muchos de los casos, de lo que es una causal del embarazo? Aquí, y yo mismo lo tengo de experiencia, aquí quizás un 10% de la ciudadanía entiende de constitucionalidad, de constitución, de proceso penal, de código penal. Es una juventud que está viciada por su desarrollo en que ha mantenido el patinaje y los gobiernos tradicionales, actuales y hasta la fecha. Yo entiendo de que hay un sistema corruptivo en todas sus órdenes, de que le ha impedido al país educarse en materia X. Y de manera que yo entiendo que esas tres causales no se le pueden cargar al pueblo dominicano. Yo entiendo que la figura de referendo es para quitarle esa gran carga al gobierno, porque el mismo gobierno sabe que es inviable. Señores, todavía aquí no están sentadas las bases para hablar de esas tres causales. Antes de esas tres causales, debemos ir a una educación de en qué orden se concibe un embarazo. Señores, aquí hay muchas niñas que abortan a diario. Aquí hay muchos padres que llevan a sus hijas a la clínica a abortar. Yo quiero que aquí me diga una persona y me llame y yo le doy mi número telefónico aquí al programa Matinal 8 y se lo voy a repetir nuevamente. 829-486-0426, que me llame una gente a mí que conozca un expediente que haya sido veraz y que haya una condena en materia de aborto. No la hay. ¿Por qué? Porque los mismos médicos ya del sector privado y del sector público saben que en la mayoría de los casos son víctimas. Una niña, por ejemplo, una niña de 15 años que su padre enojado, que se le suba la sangre a la cabeza y la mande a la calle,
Esa niña está enloquecida en ese momento de su padre la botó, tiene 15 años, muchas veces tiene que prostituirse, aún estando embarazada para poder mantenerse. Cuando viene a ver eso la cansa temprano, la calle que ya no te importa y tiene que tirarse así al desperdicio. Y cuando viene a ver en ese trayecto, opta por abortar. Entonces cuando el médico ve la causa de ese aborto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el médico? Le pagan, no reportan y así sucesivamente. Entonces yo le pido a los sectores poderosos, civiles, militares, empresariales, que no condenen al pueblo a tomar una decisión en la cual en el futuro haya que reformarla nuevamente. Yo entiendo que para que la Constitución, el Código Procesal Penal y ciertos párrafos o puntos tengan que verse en la obligación de un nuevo debate, yo creo que se debe crear el código a la penalización del aborto. Tiene que ir en materia educativa. Tiene que haber un orden educativo bueno, eso para mí pasa a ser ya como una aplicación. Una aplicación reúne muchos departamentos donde tú abre una ventana, tiene que abrir otra, tiene que dar paso y así sucesivamente se constituye una aplicación departamental. Entonces yo entiendo que tanto el aborto como el maltrato intrafamiliar van de la mano. Yo entiendo de que el gobierno debe designar una comisión, no una comisión únicamente de juristas, porque yo no hago nada con nombrar una comisión de alto nivel de juristas cuando hay un pueblo que no conoce de jurisdicción. Entonces el problema es de educación. El problema es de educación y se le quiere cargar al pueblo en su ignorancia de que tome las decisiones de un tema tan complejo y tan grande y tan responsable como es el tema del aborto. Entonces yo entiendo de que el gobierno está atrincherado porque tiene una gran parte que rechaza la penalización del aborto en sus tres causales y a la misma vez entonces rechaza también de que el gobierno tome la política a decidir si penaliza las tres causales como lo son el peligro, el riesgo de la vida de la madre, un embarazo por violación, ya sea de un familiar o un particular, y así sucesivamente. Yo entiendo de que uno de los temas más complejos que ha llegado al Congreso Nacional es el tema del aborto y como lo inteligente, lo político y los estratos sociales civiles y de toda orden de lo que se maneja en las altas para la toma de decisiones que vayan en favor del pueblo dominicano. Yo entiendo de que las tres causales no se le puede cargar a gente que no tiene conocimiento de qué representa un embarazo en una niña de 12 años, en una niña de 13, 14, 15, 16 años sin educación, sin ni siquiera un curso técnico, con padre pobre igual manera que ella, y esa niña se ve frustrada con un padre de que la abandonó, se niega a atender ese niño. Entonces yo entiendo de que el alto índice de abandono de mujer embarazada, madre soltera o posible madre soltera, es un punto clave para partir con la penalización del aborto, porque yo no puedo juzgar a una niña de 15 años abandonada por un desaprensivo que aborte cuando esa niña no tiene conocimiento de cómo va a pasar ese embarazo, cómo lo va a mantener, sus padres la botaron de la casa. O sea, es una niña, un prematuro que se ve en incertidumbre y en muchos de los casos opta por abortar. Entonces yo entiendo de que todos los sectores envueltos en este caso deben profundizar el tema de la penalización del aborto. Yo entiendo que antes de someter las tres causales a referendo, yo entiendo de que es una ignorancia quizá política, porque yo entiendo que los políticos lo que quieren quitarse esa responsabilidad, salir de eso y aprobar de una vez, porque hay muchas cosas que hacer y esas tres causales, la penalización del aborto tiene al Congreso Nacional, a la Cámara de Representantes y al Presidente de la República en jaque. Lo tiene perdiendo tiempo y ellos quieren cargarle el dado a la ciudadanía, a la clase popular. No. En vez de cargarle esa errónea decisión de un referendo al pueblo dominicano,
yo entiendo que se debe entrar en educación. Yo entiendo de que para el tema de referendo, y lo digo hoy, señores, recuerden bien, lo digo hoy, si le cargan el dado en materia de un referendo para la decisión del pueblo colectivo, decida sobre las 3 causales de la penalización del aborto, va a haber que haber otra reforma en el futuro. Entonces yo entiendo que para que nos veamos obligados a hacer una reforma más allá de este momento, yo entiendo que se debe profundizar ahora en la causa de tantos abortos y en verdad qué es lo que se quiere y dónde se debe abortar, cómo no se debe abortar, porque el amor a la vida, porque yo entiendo que el tema también es humano, es religioso, pero entonces de que el mundo se divide por consecuencia, porque si yo estoy teniendo sexo sin protección, de seguro va a haber un embarazo. Ahora, ¿hay responsabilidad para ese embarazo? Hay un hombre de 40 años, de 25 años, 30 años, que viva con una niña de 15 años, tenga a su esposa, la embarace, se lo niegue o le dé el dinero para que ella aborte. Entonces hay una seducción de que yo di el dinero para que la niña aborte, pero el médico lo tomó el dinero, no reportó a las autoridades que hubo un aborto, pudiendo ese niño nacer, pero hay una niña de 15 años que está frustrada, que no quiere que su padre se dé cuenta y entonces el macho la obliga o la induce a un aborto. Entonces yo entiendo que todos esos temas tienen que ir de la mano antes de cargarle un referendo inútil al Estado dominicano a través de las fuerzas vivas y poderosas del país. Ahora el Estado querérselo cargar a la clase popular, al sector colectivo. No. Yo entiendo de que eso debe ir a profundidad. Tienen que sentarse las iglesias, el sector empresarial y el sector gobierno. Y después que esos 3 poderes se enfrenten, entonces yo entiendo de que entonces se debe consultar al pueblo en materia educativa y luego el referendo. Muchísimas gracias, su conductor del programa matinal hoy. Hasta luego.